Bienvenidos a todos y especialmente a nuestro invitado Richie Morales al primer episodio, la primera entrevista de Avenida La Retaguardia en el Callejón del Marginado. Entonces, parte de esto es de un proyecto de La Retaguardia para lograr averiguar más de todos los artistas que nos han acompañado a lo largo de los años. La Retaguardia empezó en el 2014 a hacer eventos y a lo largo de los años, yo digo que han participado más de 60 artistas de todo tipo, gente muy capaz, con mucha profundidad intelectual y estética, pero lamentablemente no sabemos mucho de ellos aquí en Guate, ¿verdad? Entonces parte del propósito es dar a conocer a estos artistas y su obra, ¿verdad? Y pues para nosotros es un honor tener a Richie Morales como el primer invitado. Richie ha participado un par de veces con nosotros. Entonces, para no dar una introducción eh, pajera, se puede decir, le voy a pedir a Richie que él nos cuente un poco de su trayectoria y así de ahí empezamos la plática, ¿verdad? Buena onda, maestro. Gracias por la invitación al Callejón de los Marginados. Y precisamente que también vengo de un contexto marginado, ¿verdad? Ajá, Periférico, como es Jocotenango, Ocotenango, Zacatepeques, mm, ahí en las afueras de Antigua Guatemala. cabal, la Y Grecia de buena onda, América. la Grecia de Guatemala. Qué Solo bueno. que de puro intelecto jesuita, vamos. Ah, ya vas. ¿Y desde cuándo abandonaste el Locotenango? Locotenango, fíjate que yo tengo viviendo ya permanentemente en Estados Unidos desde el 2019, finales del 2019. 19, un poquito antes de la pandemia. Ya, digamos, decidimos mudarnos aquí, ¿verdad? Mm, Ya Se abrieron establecido oportunidades. como artista vos. Allá ahorita Sí, te desempeñas como artista, ¿verdad? sí, como artista, ¿verdad? Pero antes de eso, estuve viajando desde el 2013 por una residencia en Vermont Studio Center. Desde el 2003 estaba, digamos, entraba y salía de Estados Unidos, ¿verdad? A hacer proyectitos y a conectarme con personas y pues se dio la oportunidad de quedarme y pues me quedé, ¿verdad? Qué buena onda. Y mira, ¿por qué no nos hablas un poco acerca de tu pasión por la pintura y cómo fue que te convertiste en pintor y qué te llevó a donde estás ahorita, ¿verdad? Pues bueno, mira, Guaito, para mí realmente fue una necesidad, ¿verdad? Una necesidad de expresarme o de comunicarme. En el contexto violento en el que crecí, muchas veces para mí era difícil ponerle palabras a lo que sentía. Entonces, al momento de ponerle palabras a lo que sentía, como que me quebraba, a vos, como que venía el sentimiento así de impotencia y de dolor y me ponía a llorar. Por X o Y circunstancias, entonces era bien incómodo para mí el comunicarme con palabras, entonces empecé a desarrollar como formas de dibujo. A mí mi primer contacto con el arte, digamos, se dio con el dibujo y me permitió darme cuenta de que era posible comunicar ideas a través de los dibujos, ¿verdad? Digamos, en mi infancia, pues copiaba como hablábamos la otra vez, dibujos del periódico y ondas así, simples, ¿verdad? Tratando de acomodarlas a algún mensaje que yo quería dar. En este caso, digamos, los chistes que venían atrás del periódico, ¿verdad? Donde estaban los crucigramas y unos chistes ahí con Dorito, no me acuerdo qué otros personajes, ¿verdad? Entonces, trataba como de copiar eso pero como adaptándolo a lo que yo quería decir, ¿verdad? Entonces, pues por ahí fue surgiendo y mitigando, digamos, esa necesidad de comunicación que, digamos, al transcurrir el tiempo, por el mal manejo de los dolores, ¿verdad vos? Me metí profundamente en los vicios como drogas, alcoholismo y paré en centros de rehabilitación, ¿verdad? Esos centros de rehabilitación de Guatemala que
pues para mi criterio deberían de estar catalogados como cárceles clandestinas, porque donde nos hemos formado muchos artistas, donde ¿verdad? nos hemos formado a puras cumbias y pírricos muchos, ¿va? Y caldo de Ah, dinosaurio. y a puros Entonces, delirios. sí, entonces mi paso ahí, pintando uno de los centros de rehabilitación, me dio la oportunidad de tener el primer contacto con pintura acrílica y en playeras viejas, ¿verdad? Empecé a probar. Ahí sí que me dieron permiso en los centros de rehabilitación, ya sabes que es una jerarquía bien Ah, estricta, ¿va? Y en qué tenés que ganar esos centro, privilegios. en qué centro fue eso? Libertadores. Libertadores. Ahí me gradué en Libertadores. Sí, sí. Ahí, Ahí fue el inicio, ahí fue el, el inicio del descenso al Xibalbá. cabal, el Simón, contacto con la musa. el contacto con la musa de la oscuridad del arte, Cabal. ¿verdad? Mm, Y de dónde surge, ¿verdad? Toda esa sensibilidad también hacia, digamos, como en tus libros, esa sensibilidad hacia lo caótico, hacia lo marginal que vos manejas en tus libros, ¿verdad? Que, digamos, en tus libros yo me sumerjo y me prendo así como quien buena se onda. prende en algo, ¿ah? Porque realmente es una esencia que hay ahí, tocas una vibra bien profunda, ¿verdad? Buena onda, Y, maestro. y que se agradece eso, ¿verdad? Y sí, Ujú. pues ahí fue mis primeros tanes, digamos, del arte, ¿verdad? Y ahí ya cuando saliste, ya empezaste a buscar dónde estudiar, así ya con más metodología, digamos. Pues sí, fíjate que un poco, entré a la San Carlos a estudiar, agronomía, vamos, porque mi padrastro, pues tiene sus cultivos y como uno siempre tiene la imagen paterna, ¿verdad? De quien más tiene al lado, en este caso fue mi padrastro, me influyó en ese sentido y quería como entrarle a ese mundo, pero me di cuenta que no era para mí. Lo bueno de pasar por la San Carlos fue el reconocer la, o el como calibrar esa brújula histórica, ¿verdad vos? En dónde estaba yo posicionado y el por qué es que vivimos en contextos bien violentos. Entonces, por ejemplo, me empecé a encontrar con libros como La Patria del Criollo. ¿Ah? Sí, A mí pues. me cambió la vida un libro como La Patria del Criollo también. Entonces te pone a pensar y te das cuenta de que uno no es ni está donde está por simple error, sino que es una arquitectura económica y oligárquica previamente establecida en países como Guatemala, que tiene sumergida a la mayoría en una marginalidad y digamos, padeciendo eh, las carencias económicas, que en realidad es triste porque en esos momentos es bien difícil encontrar las grietas para pensar más allá del momento que está sufriendo, ¿verdad? Ujú, Normalmente la gente está pensando en qué voy a comer mañana, cómo voy a pagar la luz, cómo voy a pagar la renta, cómo voy a pagar ujú. todo, ¿verdad? Entonces toda esa psicosis no deja que la gente articule bien las ideas, que en Ah, realidad están siendo víctimas de un sistema, ¿verdad? Pero ujú. que, pero que lamentablemente la gente no lo ve así porque está insertada en ese dispositivo que ya ha sido diseñado. Entonces digamos, el contacto con esos libros me dio la pauta de pensar más o menos unos luzazos, ¿verdad? O sea, así de Ujú, empezar a darme cuenta en dónde estaba yo posicionado ujú, y a ver realmente por qué mi entorno era como era, ¿verdad? ujú. Y desde el principio empezaste con ese enfoque de la marginalidad. Digamos que has mantenido, pienso yo que constantemente, ¿verdad? Pero aquí la pregunta sería que si desde tus primeros dibujos ya la temática era, ¿cuál era la temática en sí? Si nos Fíjate pudieras... que Fíjate que los primeros dibujos eran sobre angustia, pues las primeras pinturas más bien, ¿verdad? Ya cuando experimenté con acrílicos, que ahí sí que varios pintores como Fernando Iscamey, Mario García, Héctor Citán y la influencia también de tu hermano Juan Juárez, ¿verdad? Me influyeron en la invitación a pensar y técnicamente en la utilización de acrílicos, consejos de cómo preparar tela, etcétera, etcétera. Entonces, eh,
las primeras pinturas eran con mucha angustia y sobre temas de angustia personal, ¿verdad? Así como tratar de dar un grito de desesperación y desahogo. Entonces esos eran los primeros cuadros. Luego me enfoqué en una serie que se llamaba Zoopsia, que Zoopsia es una parte del delirium tremens donde uno está alucinando con animales, ¿verdad? Los repulsivos. Y eso me pasó a mí, porque tuve mi episodio ahí de delirium tremens y me fui hasta el fondo, ¿ah? Qué feo, ¿no? Pero de ahí surgí con esas angustias y esas ideas a pintarlas, ¿verdad? Para como purgarlas de cierta forma, ¿verdad? Porque siento que también la capacidad de poder expresarse a través del arte, en este caso de la pintura, es como un tipo de alquimia, ¿verdad? Que te permite eh, ser ese conducto o ese catalítico, ¿verdad? Que transforma una cosa en otra. Como el entre que habla Nietzsche, ¿va vos? El Ajá. entre, el entre que Digamos, dice, yo tengo este cuadro tuyo, es de esa serie, maestro. sí, pues es de esa serie. Esta es de las últimas, ¿verdad? ¿Qué será? 2010 es ¿2010? este, 2010, 2010. ¿no? Ajá. Ajá. Fíjate, yo expuse en el Casa Santo Domingo en el 2007 y trabajaba ahí, fíjate, yo trabajaba en Casa Santo Domingo jalando las maletas de los huéspedes, ¿no? Y buena onda que me dieron el espacio, ¿verdad? Entonces, Sí, de apellido Suaznávar era la señora encargada del paseo de los museos, no me acuerdo su nombre ahorita, Claudia, creo yo, Claudia Suaznávar. Este, nos dio el espacio, digamos, hicimos un colectivo que se llamaba Xibalbá. Entonces estaba Fernando Iscamey, Mario García y yo exponiendo. Y su hermano nos hizo la reseña de la obra y nos ayudó a curar la obra, ¿verdad? Y pues expuse ahí y desde ese entonces ya vengo dándole duro, ¿va? ¿sí crees que empezó, bueno, digamos, parte de esta alquimia? ¿Vos cómo la notaste? Digamos, en esta primera serie que nació del Delirium Tremens, ¿verdad? ¿Crees vos que sí te empezó a, a cambiar el hecho de estar pintando, el querer buscar salidas al desorden de ese momento? Yo creo que sí, porque sí sentía como esa liberación de energía, vamos. Ese como nudo que uno siente a veces imposible de sacar, eh, que son como los momentos y indescriptibles que tienen más que ver con la metafísica que con el mundo físico, ¿verdad? Pero que de una u otra forma están conectadas porque esa metafísica repercute en lo físico. Entonces, yo creo que en vez de recurrir nuevamente al consumo, yo recurría a pintar y a como hay una frase de Nietzsche que no, quizá lo voy a citar mal, pero dice algo así como no procures expulsar los demonios que hay en ti, más bien ponlos a hacer algo, a trabajar porque puede ser de que estés expulsando lo mejor que hay en ti. Ah, Tenía toda la razón, ¿verdad? Porque a mis demonios yo los puse a chambear ya ven. y a producir obra, ¿verdad? Ya. Y después de eso ya seguiste pintando como con pasión, digamos, ya Sí, más nuevas expos, nuevos temas, nuevos... sí. Seguido como al año tuve una expo en Galería El Túnel con Pedro Klusman y abordé un tema que se llamaba Travesía hacia el olvido, ¿verdad vos? Con todo eso que uno pretende olvidarse muchas veces. Entonces agarré muchas geometrías que para mí era tratar de ordenar mi mundo, Ujú. pero dentro de las geometrías también habían como caos, ¿verdad? Y utilizaba el elemento de las bicicletas como para referir a un viaje, ¿verdad? Entonces era una serie que la disfruté muchísimo y que me dio también otro tipo de perspectiva, ¿verdad?
Mm, Sí, estuve leyendo también a García Márquez en ese entonces, El túnel que me prestó tu hermano de Ernesto Sábato. no, bueno. Para mí, Ernesto Sábato, descubrir a Ernesto Sábato en algunos de sus libros, como hay uno que se llama Antes del fin, ha sido como un de aquellos orgasmos intelectuales, vamos, que puta, te hacen hasta llorar así Claro. de la emoción, ¿verdad? Y del entendimiento que Y del comparten, entendimiento que ¿verdad? te comparten, ¿verdad? ¿Cómo Sí, es sí, sí. posible tanta profundidad? Ajá. Y en esa época, ¿qué pintores estabas de aquí, guatemaltecos, verdad? ¿Qué pintores te Ujú. estaban moviendo, digamos, su obra para seguir experimentando con la propia tuya? Pues fíjate que Elmar Rojas era uno de los que siempre estaba presente en todas las expos, ¿verdad? ¿Cuál era? Rosas, Botrán, los Juanios, este, pues una magia, ¿verdad? También estaba Ashkiak Shikara, creo que es su nombre, Ixquiac, falleció ya también. Ixquiac, Ashkiak Sicará. Shikara, muy buenas sus obras, Bueno, ¿verdad? bueno. Y como te digo, como trabajaba yo en Casa Santo Domingo jalando maletas por unos como 2, 3 años trabajé ahí, en Casa Santo Domingo tiene una colección impresionante de obra de pintores guatemaltecos, ¿verdad? Entonces, tenía también de el de los gatos, ¿cómo se llamaba? Que le decían gato viejo, vos. Ah, Quiroa. Quiroa es Quiroa, muy un poética su obra, ¿verdad? Muy poética buen su obra, escritor también, hermosa. él es un gran escritor. Sí, sí. Sí. eh, Magde Eunice, Mm, este, eh, una que tiene la madre de las lágrimas, ¿cómo es que se llama? Qué mala memoria tengo, pero sí, o sea, me Dios, recuerdo, ella trabaja así como unos dorsos de mujer en resina, con figuras adentro y sí, lo vestidos he visto, así. pero yo también, y especialmente para la pintura, no es mi fuerte, ¿verdad? Ahí María Dolores estamos. Castellanos, ella, sí, impresionante su obra también. Qué bueno, qué Hermosa así bueno. para contemplarla, ¿verdad? Sí, pues. Y Sí. entonces, los primeros intentos fueron influenciados por estos pintores, digamos. Pues de una u otra forma, porque recordate de que todo lo que está en nuestros entornos siempre te va impactando la psique, ¿verdad? Y de una u otra forma lo traducís en tus formas, ¿verdad? O en tu lenguaje. Entonces yo diría que sí, pero yo siento que lo que más ha influenciado en mi obra ha sido el hecho de que yo viví, crecí en Jocotenango y en la Antigua, Mm, porque siempre que pienso mi obra o que ya voy reflexionando con un poco más de madurez, este, sobre la construcción de mi obra, siempre tiene que ver como con altares, siempre mm, tiene que ver como con los colores de las alfombras. Mi forma de trabajar prácticamente es en el suelo, ¿verdad? O utilizo, digamos, plywood y engrapo mi tela y voy trabajando porque a mí me gusta construir eh, capa sobre capa y luego lijar, ¿verdad? Para ir al fondo o al principio. entiendo. Y son como metáforas, ¿verdad? De la memoria. Entonces, para mí es como construir memorias yuxtapuestas unas sobre otras y cada color como que representa una memoria y después lijar para ver qué pasa, ¿verdad? Entonces, en ese como ejercicio, resulta de que a veces los colores se entremezclan como las memorias, ¿verdad? Porque de repente vas caminando en un lugar y un olor determinado te recuerda algo en Igual. tu infancia o en algún momento de tu vida. Pero cuando accedes ese o accesas a Accedes, creo, accedes. accedos a ese recuerdo eh, y, y lo hurgas, encontrás de que probablemente ese recuerdo está ya intervenido o impregnado con otros recuerdos. Entonces, de ahí surge la pregunta, ¿qué es realmente la verdad? ¿Es un constructo
o es una versión o es lo que recuerdo y cómo lo recuerdo, ¿verdad? Sí. Entonces esas preguntas me hago ahí en esas metáforas que construyo, ¿verdad? Y utilizo también elementos estéticos, ¿verdad? Para, digamos, como para llamar un poco al ojo, ¿verdad? Tienen un contexto y tienen un, digamos, significado. Me gusta utilizar mucho los colibríes ahorita en las últimas obras que estoy trabajando como mensajero, ¿verdad? Como tratar de dar un mensaje. Pero luego la invitación es ver más allá, ¿verdad? ¿Qué está pasando atrás de ese colibrí? Porque ese colibrí está hecho con una intención, pero está hecho también con colores yuxtapuestos, ¿verdad? Y todo ese caos, como el caos del cosmos, ¿verdad? Y que la gente se ponga a pensar como en la estética, digamos, eh, todo, todo material estético, todo lo estético que nos rodea, eh, vemos la parte estética, pero no vemos más allá de lo estético, digamos, las líneas de producción o la destrucción que a veces cuesta cada cosa estética que tenemos, ¿verdad? Entonces, Y ese Theodor proceso, Adorno, Theodor Adorno habla mucho de eso, digamos, ¿verdad? este proceso creativo lo has usado desde el principio, de hacer capas y lijar y todo. Porque yo he Sí, visto cuadros tuyos donde incluso hasta usaste objetos, ¿verdad? Como exacto, sí. huipiles, como pedazos de ropa. No sé si podrías hablar de esa exposición o de esa serie, ¿verdad? Y Sí, pues pues, ajá. esa serie era sobre el conflicto armado, ¿verdad? Este, yo creo que hay mucha negación sobre nuestra historia como guatemaltecos y como decía Walter Benjamin, que la historia la escriben los ganadores, pero tenemos también la obligación de reivindicar la historia de los perdedores, ¿verdad? Eh, yo creo que los perdedores somos todos los guatemaltecos, o por lo menos la mayoría. Y esa minoría que se empeña en el negacionismo histórico y el que no podamos como accesar a nuestra verdadera historia o la otra versión que sería la antítesis de la historia, digamos, es la que como me invitó a pintar toda esta serie, ¿verdad? Porque, digamos, a mí no me impactó el conflicto armado interno como a la gente que le impactó en el mal Claro. llamado Triángulo y Shield, ¿verdad? Pero de una u otra forma, a mí me impactó, porque, digamos, tengo dos tíos que tuvieron que exiliarse de Guatemala, ¿verdad? Porque estudiaban en la San Carlos y porque pues querían un cambio para Guatemala, pero como la represión era tanta, o sea, tenían como, estaban en listas y querían como asesinarles, entonces tuvieron que emigrar, ¿verdad? Entonces, eso golpeó a mi familia terriblemente, ¿verdad? Entonces no puedo como yo disasociarme de un hecho que me impactó realmente a mí como persona. Eh, el, ese sufrimiento nos marcó creo que a todos los guatemaltecos, ¿verdad? Y a los que no los marcó, fueron los que marcaron a otros guatemaltecos. Entonces es un hay una herida abierta y el resultado que tenemos ahorita en la Guatemala contemporánea, como sostenía yo en muchas pláticas con tu hermano, y pues fue una idea principalmente de él, de que durante la firma de la paz fue nada más una privatización de la guerra, ¿verdad? Y junto a la privatización de Telgua y de un montón de otras instancias, eh, se privatizó también la guerra y Guatemala hoy sigue en otro tipo de guerra, ¿verdad? No, Claro. tenemos el número de asesinatos diarios porque es una guerra y no dejan llegar al poder a quien ha ganado la presidencia porque estamos en un campo de guerra, ¿verdad? Entonces, pero si la gente no tiene acceso a su pasado, como en la idea creo que la constelación de Walter Benjamin, que es como caminar hacia el futuro viendo al pasado, ¿verdad? O sea, no puedes ubicarte.
cómo nos ubicamos si no tenemos una perspectiva hacia dónde, de dónde venimos y hasta dónde ir, ¿verdad? Entonces creo que de ahí surge esa serie de las exhumaciones. Y pues yo estuve visitando Sheshocom con un amigo que tengo en Sheshocom, que es, es cerca de Nevaj, Quiché, donde pues ya sabemos que hubieron muchas masacres. En la parte de atrás del jardín no del jardín, pues, pero de su terreno, digamos, de Diego, mi amigo Diego, exhumaron a varias personas, ¿verdad? Y de las personas que exhumaron eran sus familiares. Entonces, en base a relatos, libros, fotografías, pues yo me fui orientando en lo que quería pintar como para escarbar dentro de esa herida que está ahí presente todavía purulante, ¿verdad? Porque, digamos, yo pienso y siento de que uno solo logra sanar aquello que está dispuesto a mirar. Entonces, si vos no ves la herida y dónde tenés realmente purulando digamos, lo sucio, no se puede lograr limpiar la herida, ¿verdad? ¿Y cómo fue recibida esta serie vos por el público? Como es difícil en Guatemala vender algo que no sea, bueno, vender algo que tiene como el objetivo de ver el dolor, ¿verdad? La gente no quiere ver dolor, no quiere. La gente quiere enajenarse, ¿no? Quiere Cabal, memes y cabal, videos chistosos de TikTok, de gatos. de gatos. Sí, pues, la expuse en el MUSAC, no, creo que es en el Museo de la Farmacia, que es de la Universidad de San Carlos, que está creo que se llama Viaterio, que conecta la parte de atrás del Santo Domingo. Ah, ya, ya. Y llegaron cuates, llegó Mara que me apoyó, vos, pero al final les parecía un tema ya fuera de tiempo, ¿verdad? A destiempo, cuando en realidad yo pienso que incluso ahora se debería de volver a retomar la temática del conflicto armado, porque pues lo que estamos viviendo se conecta directamente con, ¿verdad? Y son Pero piezas sí, bien grandes, ¿verdad? O sea, el tamaño. sí, hay unas que tienen como 3 metros por 1,50, la más grande. Hay otras como de 1,20 por 80, ponele. Hay otras de 1,50 por 1,50 Sí, en pues, centímetros, ¿va? sí, es bastante. Aquí se maneja pulgadas, pero en centímetros sería más o menos esos los tamaños. Entonces sí, disfruté la serie y me dolió mucho la serie, ¿verdad vos? Porque era ver a la herida de nuestro país, pues lo que nos hemos inventado como Estado-nación, ¿verdad? Después de las independencias de España, que curiosamente, ahorita que vivo en Estados Unidos y que tengo amigos de diferentes lugares de Latinoamérica, me doy cuenta que todos tienen la versión de que el himno nacional de su país es el más hermoso solo después de la Marsellesa de Francia, ¿va? Y esa Cabal. paja nos la dijeron a nosotros en Guate. Entonces, tenemos que, const- que construir una forma de deconstruir todas ideas coloniales, porque estamos insertos en una forma de pensar previamente diseñada, ¿va? Exactamente. Y que está por todos lados, ¿verdad? Lo ataca a uno. Está por todos ah, lados, en eh, la moda, en los anuncios, o sea, el colonialismo está así. ¿Cómo pensás de que cuando llegas a Guate, en los anuncios de las marcas así reconocidas, hay muchachos o muchachas así de 1,80 delgados, ojos azules, rubios, o sea, no correspondemos nosotros con esas formas ni esas medidas, ¿verdad vos? O sea, nosotros somos totalmente diferentes. ¿Por qué no exigir, verdad, que las marcas se adapten a nuestras formas si lo que quieren es vender, ujú. ¿verdad? Entonces, no, yo no entiendo esa. Y eso crea muchas heridas, pues, porque yo, digamos, he ido
a Todos Santos, a las fiestas de Todos Santos, ¿verdad? Y a veces es un choque cuando ves a las muchachas con su pelo teñido de rubio, ¿verdad? Entonces, ahí hay un profundo dolor, porque aunque se lo tiñan de rubio, nosotros no pertenecemos a esa estética. Y nosotros tenemos que entender que somos hermosos de otra forma, ¿verdad? Otro tipo de estética y empezarnos a amar con esa estética y a reconciliarnos con nosotros mismos. Y esta estética que podría cambiar la percepción como colectiva, ¿por dónde tendría que ir si no es a través del dolor, ¿verdad? Que se ha sufrido Exacto. como cultura, ¿verdad? No, no hay para Exacto. otra más que ver el No hay dolor. para otra. Y verlo, ¿no? Ver el dolor y ver las causas, ¿verdad? Ahí sí que, como dicen, agarrar el toro por los cuernos. Exactamente. Y ahora que tu situación ha cambiado, que estás allá, que estás pintando y que es otro mercado y que, ¿cómo sentís que va tu desarrollo espiritual con el arte? Fíjate que siempre, mi desarrollo espiritual con el arte siempre es bien profundo, ¿verdad? O siempre trato de, de, de dedicarle el tiempo y la forma que la pieza me está exigiendo y que el momento me lo está pidiendo, ¿verdad? Obviamente para mí fue como en esas contradicciones de toda la vida, ¿verdad? Digamos, te podría decir de que para mí lo mejor que me ha pasado hasta ahorita en la vida fue irme de Guate, pero lo peor también que me ha pasado fue irme de Guate. Entonces están como en ese yin y yang, ¿verdad? Porque se abre un mercado, como decís, pero al mismo tiempo hay un desgarramiento interno del desarraigo, irte de tu tierra, de lo que amás, de la gente que amás, de todo, ¿verdad? Entonces es esa como contradicción que siempre está presente, ¿verdad? En todo. Igual está en el estar en Estados Unidos para mí es lo mejor y es lo peor a la misma vez, porque estoy inserto en esas contradicciones, ¿verdad? Aquí. O Cabal. sea, digamos, yo pienso de que el marco en el cómo piensa uno determina la forma en cómo ves el mundo. Entonces, nuestros marcos a cómo han cambiado y eso, el cambio de los marcos se refiere a lecturas, música, el tipo de arte que uno sigue. Entonces esos marcos determinan cómo ves. Entonces yo no puedo ver el mundo sino desde mis marcos lógicos, ¿verdad? Y desde esos marcos lógicos yo me siento en una contradicción todo el tiempo. Pero y yo creo que la vida es así. Nacemos para morirnos, ¿va? Sí, La primera contradicción. ya nos tocará pronto, ¿verdad? Cuando menos sintamos, Sí, el tendremos tiempo y la que... existencia es Sí, no, yo pienso que estar lejos también, pues lo invita a uno a pensar y a repensar, ¿verdad? Y a ver esa alienación sobre alienación que uno ha vivido, ¿vos? Trauma sobre trauma. Porque estar lejos, pues implica, yo no me acuerdo qué poeta, yo no soy bueno para los nombres, decía que irse de su país equivalía a la locura o una muerte joven, ¿vos? Entonces, porque yo, al menos yo totalmente. viví fuera 13 años y me marcó, ¿verdad? Pero vine con Claro. esa visión de alienado, ¿vos? Un alienado total en todos lados, ¿verdad? Y siento que ahí es donde sale la perspectiva de mi producción, ¿verdad? Eh, entonces, ponete, así como el cuadro que tenés atrás, que es muy bonito, no sé si nos podrías explicar un poco acerca de cómo lo hiciste, las ideas que están metidas ahí, como vos habías dicho, ¿verdad? Ajá. Que pues la gente no mira más que este producto ya terminado, ¿verdad? Pero atrás de eso hay un montón de pensamientos, de lecturas, de música, del, Ujú. la, del conflicto emocional que uno maneja como humano, ¿vos? Entonces no Claro, sé si podrías claro. hablarnos de este cuadro en sí, de la serie que está, al cual pertenece este, ¿verdad?
Fíjate que desde que me mudé aquí empecé a desarrollar esta serie que se llama Los efectos del tiempo en la memoria, ¿verdad? Entonces me di a la tarea de hurgar en mis memorias y realmente yo honestamente no creo más en el Dios que nos ofrece la religión. Sin embargo, cualquier religión, ¿verdad vos? Porque me parece una forma reductiva de entender una idea de lo que es Dios. No quiere decir que no crea en Dios, ¿verdad? Sí creo en Dios, pero no creo que Dios sea ese Dios. Entonces, eh, pero a mí me formó todo lo que tiene que ver con el monoteísmo cristiano, ¿verdad? Entonces, mis formas de pensar e incluso la moral en la que nosotros vivimos aquí en Estados Unidos y en Guatemala, o sea, es una moral cristiana, ¿verdad? Aunque no creamos, porque estamos impactados por todo el marco previamente diseñado de lo que es el cristianismo, ¿verdad? Entonces, por eso decimos bueno y malo, este, sí, no, arriba, abajo, cielo, infierno, Amén, hermano. diablo, amén, hermano, Dios, Te vas a ir al Dios, infierno. diablo. Entonces, digamos, para mí era como, era eso, este cuadro precisamente tiene un ángel, ¿verdad? O sea, está Oh, trabajando un ángel y tiene como anatomía, pero en el centro tiene como un niño, ¿verdad? También en referencia a Nietzsche, porque Nietzsche decía en las tres transformaciones de las que habla en el Zaratustra, vamos, el ser humano primero es camello, luego es león y se termina transformando en niño, ¿verdad? Pero ¿por qué en niño? Incluso Cristo hablaba de los niños, ¿verdad? Entonces yo creo que hay una cierta pureza ahí, ¿verdad? Entonces estaba en esa búsqueda también de hurgar en mis propias memorias y siempre mis memorias me llevan a las iglesias de la antigua, vamos. Por eso quizá pienso mis obras en forma de altar y por eso es que busco siempre como esa forma como jerárquica, ¿verdad? Que hay en las iglesias o estética y bien balanceada, porque tienen una hermosura bien grande, ¿verdad? Entonces, para mí, digamos, estaba trabajando un ángel y todo las flores que, que pues son súper abundantes en la antigua, ¿verdad? Estos jardines hermosos y todo. Entonces son ejercicios, digamos, de mi propia memoria que tienen cargado, digamos, una estética, pero también una composición de colores que es atractiva a la vista, pero también invita a profundizar y a ver, ¿verdad? Porque hay cosas pasando ahí. Hay capas, hay sombras, hay de repente ves un rostro por ahí. Entonces, ¿qué es eso? Y pienso que el arte a veces es esa triangulación, ¿verdad? Puede ser la obra, el artista y el espectador, ¿verdad? Entonces, y la obra tiene un mensaje que el artista quiso dar, ¿verdad? Pero luego el espectador interpreta. Entonces ahí tiene ya más que ver como con una hermenéutica porque no es que sea una hermenéutica de textos, ¿verdad? Pero las obras en sí siguen siendo textos, ¿verdad? claro. Siguen siendo textos pictóricos, digamos. Entonces, ¿qué interpretación le da, verdad? Y a veces las interpretaciones son súper interesantes y lejos de restarle a la obra, le suman, ¿verdad? Le suman puedes tener el statement y toda la línea que guía a las personas a ver y a invitarlos y a que interpreten lo que uno quiere, pero al final de cuentas el ser humano interpreta lo que quiere, ¿verdad? Y cómo se siente también. Claro, claro. Ajá. Y digamos, esta serie en sí ya la expusiste o es bien en el futuro? Fíjate que la primera parte de esta serie ya la expuse. Se llamaba Los efectos del tiempo en la memoria y el subtítulo era Interconectividades. Entonces, este, la hice para mi cumpleaños 41. Ahorita tengo 43. Y cabal pinté 41 obras, fíjate vos. De ese tamaño, Y maestro.
de diferentes tamaños, pero digamos casi que las más grandes eran estas, que este es 45 por 45 pulgadas. En Trabajar, ¿verdad? centímetros eran como un metro y algo. Vamos. Eh, Expuse 41 piezas y pues me fue muy bien en la exposición. Qué bueno, Entonces hicimos también un performance y hubo poesía. Estuvo bien, bien chilero. qué buena onda. ¿Y Sí, la gente que llegó eran en su mayoría latinoamericanos o de todo tipo? mixto, fíjate vos, había morenos, había latinos, había blancos, había de todo color y sabor, ahí apreciando las obras, ¿verdad? Pues lo bueno es de que hubo respuesta también en relación a las ventas, ¿verdad? Pues si no uno de, me hubiera tocado que comerme los tubos de pintura después. Cabalos, te hubiera Sí, tocado regresar a Guatemala. cabal. Pedir asilo a Guatemala. Cabal. Entonces, mira, ahora que ya estás allá y que la visión se ha relajado, al menos en el lado económico, ¿vos? ¿Crees vos que ha habido algún, como, qué te creo? Bueno, ya no teniendo esa, porque es frustrante no vender, ¿vos? Uno quisiera Es que la frustrante no gente, vender. pues, disfrutara del trabajo de uno, pero que también compren, ¿vos? Porque es un trabajal y Ajá, no pasa nada. Pues ahora ajá. que ya estás más como relajado en ese aspecto, ¿crees vos que ha bajado el angst que manejabas en Jocotenango, digamos, Ah, acerca del sí, contenido? Porque los Estados Unidos es un lugar bien, bien extremo esa onda, ¿vos? por Peor que supuesto, Guate sí. en muchos casos, en En muchos muchas, casos, sí. es de Muchas veras, drogas, sí. es un gran Hay manicomio esa una, onda, ¿verdad? sí, también. Sí, pues las secuelas que ha dejado el capitalismo, o sea, es un manicomio, como decís vos, ¿verdad? Hay mucha infelicidad y no es, digamos, monolítico. Yo cuando vine a Estados Unidos la primera vez, yo venía con un resentimiento horrible, ¿verdad? Porque decía, yo voy a ir a la meca del capitalismo y los que apoyaron el golpe de Estado en Guatemala y que prácticamente tiraron nuestra democracia a la mierda, ¿va? Entonces sí venía con un rencor bien pesado y una lectura bien monolítica de lo que era Estados Unidos. Pero a medida de que me fui relacionando con gente, fui también dándome cuenta de que la gente le está pasando, la gente de a pie la está pasando muy Ajá, mal, vos. muy mal. Y que son las mismas estructuras políticas y económicas que oprimen dentro y oprimen fuera. Entonces, pero como el discurso lo disipan y lo manipulan, nos separan, ¿verdad? Pero si nos ponemos a hablar, digamos, yo he tenido, te conté, digamos, que tuve que sacar mi curso de carpintería, vamos, porque los marcos me salían muy caros hacerlos y aquí hay cursos gratis, ¿va? Sí, de plano. Entonces, yo estaba pagando por cada marco, como entre 75 y $120, ¿va? Es. Solo por el marco para tensar. Y el mismo cuate que me hacía los marcos es de Laos o Cambodia, algo así. Me dijo, me explicó que había un lugar donde uno podía ir a sacar un curso y me metí. Y la mayoría eran blancos, ¿verdad? Y Vos así estás en como, Wisconsin, vos. sí, Wisconsin, Madison, Wisconsin. sí, Madison, Wisconsin, la capital, vamos. Y lamentablemente, pues, con ideas inoculadas y xenofóbicas, ¿verdad? Más que estaba en el tiempo de Donald Trump, ¿verdad? Era como más, había más fuerza y se sentía como validado ese discurso xenófobo. Entonces, siempre, nunca se querían hacer responsables, digamos, las grandes cúpulas, no digo el ciudadano de pie, de cuál es la causa principal que, que tiene a la gente sin trabajo,
que ha sacado a la industria y la ha movido a China, que son los grandes capitales y los capitalistas, ¿verdad? Que quieren ganar más y por eso es que mueven sus compañías a otro lado, desindustrializan un lugar y dejan a la gente sin nada y la gente cae en depresiones y empieza a utilizar drogas y se hace mierda. Y después el discurso político es la culpa la tienen los mexicanos, ¿verdad? Y para los ojos de ellos, digamos, yo, mexican, Oh, ¿verdad? Porque sí, no, también. o sea, todos somos mexican, ¿verdad? Qué bueno que Entonces, solo Mexican, ¿va? Stupid Mexican. Fucking stupid ajá, Mexican. exacto. Entonces es un poco triste porque pues, yo lo veía triste, vamos, porque digo yo, o sea, esta gente sí está bien alienada, no tiene, o sea, como un contexto y una ubicación histórica como para referirse a las personas así, ¿verdad? Porque, o sea, en su cabeza yo me había saltado la pared y estaba aquí porque me salté la Ah, pared y salí de mi país porque mi país es corrupto. Hasta ahí se quedan, ¿verdad? O sea, hay corrupción en esos países y esos países están expulsando a su gente y por eso es que cabal. estos están aquí. Pero si Eh, se van más atrás, la doctrina Monroe es de 1823, imagínate, que dice América para los americanos, ¿va? Entonces, pero ¿quiénes son los americanos en la versión Monroe? Son los blancos, ¿verdad? Entonces, y digamos, aún no has abordado temas de ese, como esa, bueno, no confrontamiento, pero ponete que si hay, el espectador es blanco, se vea reflejado, porque, digamos, yo he visto cuadros tuyos que yo como guatemalteco me han movido, ¿verdad? Porque sé que hay ajá, dolor, que hay injusticia, que hay eh, hasta incluso falta de esperanza, ¿vos? Porque pareciera que todos estos crímenes se han quedado en el olvido, ¿verdad? ajá, Pero lo veo. Entonces no sé ajá. si ahora que estás viviendo allá en esa sociedad, has logrado como jalar temas, ¿vos? Ahí que tanta violencia, tanta pistola, tanta Sí, discriminación en sí, ¿verdad? Tanto loco, mano. Es que uno no puede creer el nivel de locura que se maneja colectivamente ahí, ¿va? sí, es bárbaro vos. Y sí, fíjate vos que sí he abordado temas que también han sido un poco mal recibidos, se podría decir. No, no han sido así, no ha tenido la repercusión que yo he querido, pero eso me alegra mucho porque sé que les está tocando, ¿verdad? Por lo Pues, menos a los que se atreven a mirarlos les está tocando. ah, y Entonces, te han sí, dicho cuando, directamente a vos que se no, pues, molestan. no, pero sí, digamos, tras bambalinas, ¿verdad? Ah, ya. Viendo las obras expuestas, ver la reacción de la gente, como hacer así o taparse la boca, o sea, es como interesante, ¿verdad? Como estar analizando la reacción de las personas. En este caso, pinté una serie un poco pequeña, como de 6 piezas, creo que eran, donde abordaba el tema de los niños encarcelados, ¿verdad? Que meten, o sea, lo siguen metiendo a Oh, vos. sí, Lo que me pasa es de entiendo. que ya le bajaron en las noticias, porque hay una disputa interna también entre los demócratas y los republicanos, que para mí, pues, parecieran como dos cabezas de un mismo monstruo. Entonces pinté una serie así y las rejas tenían, digamos, el color de la bandera de Estados Unidos, o eran rojas, creo yo, las rejas y la chapita azules con estrellitas, ¿verdad? Entonces no era así como directo, pero se entendía, ¿verdad? Que era lo que era. Y después también pinté, me invitaron a un colectivo que estaban abordando el tema del medio ambiente. Y en el tema del medio ambiente, yo me quise adentrar en la industria armamentística y su impacto ambiental. Entonces desarrollé una obra donde habían centavos abajo, ¿verdad? Centavos pennies, ¿verdad? De aquí, de Estados Unidos, así en el suelo. Y puse unos tractorcitos y unas máquinas abajo y era la representación de la explotación minera
en los países como Guatemala, Honduras, en todos los países donde, digamos, se extrae las materias primas a precios de quemazón para hacer las armas, ¿verdad? Cobalto, níquel, cobre, etcétera, etcétera. Entonces, esa era la primera parte. En la parte de en medio había dos AK-47 en forma erecta y dos pistolas, cuatro pistolas como dando vueltas en el aire, ¿verdad? Y hasta arriba había una cruz hecha con dólares. Entonces era como un tanto también tocar, meter el dedo en la herida, ¿verdad? Porque me parece absurdo también que la gente tenga acceso a armas de alto calibre aquí, ¿verdad? Sí. Armas militares. Pero obviamente es un aporte minúsculo el que uno hace, ¿verdad? Tratando de generar conciencia de la cual uno tiene en contra un mar entero, ¿verdad? Porque el mar entero es propaganda, anuncios, Ah, y toda esta, eh, como lo hacen ver sexy, ¿verdad? Todo esto del portar un arma y todo. Entonces eso es una industria monstruosa, ¿verdad? monstruoso. Ujú. Y digamos, en todo tu trayectoria, ¿cuál ha sido la pieza más desafiante que has hecho? ¿Desafiante hacia el público o Y hacia desafiante el para mí? público. Bueno, empecemos con el público, ¿verdad? Que vos sabes que ha como incomodado o ha generado conversaciones, ¿verdad? Yo pienso que esa, la de las armas, fíjate vos, porque es que aquí como que existe esa disonancia cognitiva que hay tiendas donde entras y te venden armas y también te venden Biblias, ¿va? Mm, Entonces son cosas así que uno no, a veces dice, no, momento aquí, ¿va? ¿Qué onda? ¿Qué hay? O sea, me están vendiendo armas y también Biblias o cosas que dicen Jesus y todo eso, ¿va? Entonces yo creo que el Estados Unidos es la nación moderna más, digamos, religiosa del mundo, ¿verdad? Eh, fanática, vamos. Fanática religiosa, ¿verdad? Los evangélicos. Entonces, yo creo que sí, esa sí molestó, ¿verdad? Porque la gente solo veía la cruz y como les ofendía, ¿verdad? Pero Ándale. digamos, el statement es muy interesante porque lo formulamos con una amiga filóloga Mm, de, de Bolivia, Claudia Vaca se llama, y con mi esposa Yeri, ¿verdad? O sea, los tres en colaboración, pensando y dialogando sobre las raíces de la violencia y el mm, impacto ambiental, ¿verdad? Entonces sí, sí fue un estudio así sí, pues, interesante, ¿verdad? Que lo disfrutamos también. qué bueno. Y digamos, suponiendo que regresaras una temporada a Guatemala, vos, y te pusieras a pintar, ¿qué temas te llamarían la atención ahora que ya estás más tranquilo y que, pues quiera que no, el tiempo no pasa en balde, ¿verdad? Uno se va calmando, no es tan de hígado la cosa, ¿verdad? Cabal, sí. Fíjate que yo siento, para mí, ahorita que ya lo reflexiono desde aquí, yo siento que hay dos Guatemalas, vos. Una que le vamos a llamar Guatemala y la otra que para mí es Guatemala. Ah, ya. Yo creo que la lingüística tiene mucho que ver y el impacto de la lingüística en la psique es bien importante. Por eso es que la música a veces tiene ese nivel metafísico que nos hace accionar, ¿verdad? Sin entender. Ponerle cuando uno agarraba la chupa y ponían una canción así de Vicente Fernández y como describís en tu libro, perro, demasiado perro, a esas Ah, imágenes. sí, Eh, entonces yo creo que la palabra, y en este caso, el sufijo, ¿verdad? De la palabra Guatemala está cargada de mala, ¿verdad? Entonces habría que hacer un estudio más a profundidad del origen del Guatemala, porque su nombre original era Guatemalán, ¿verdad? Entonces, luego
Hay, El hay gobierno, tres Guatemala, hermano. Está ajá, la Guatemala de la retaguardia. la Guatemala de la retaguardia, tres vaos. Cabal. Este, entonces, fíjate que, pues, esa Guatemala ya la pinté, ¿verdad vos? Pero yo creo que ahorita regresando y si tuviera la oportunidad de estar una mi temporada de unos 6 meses, un año en Guatemala, que es muy pronto para plantearme esa idea, este, quizá pintaría la Guatemala, ¿verdad? Me profundizaría en la cultura. Y no voy a decir más porque si no me van a fusilar las ideas. Sí, hay que tener cuidado con la Mara. Sí, no, pero sí, sí, yo creo que sostengo esa tesis de que existen Guatemala y Guatemala, ¿verdad? Y que de la Guatemala desconocemos 97 Ah, punto algo es por ciento, ¿verdad? No, 99.9. sí, y que si realmente somos una cuna de civilización, pues, o sea, ahí hay la invención del cero, esas pirámides que están alineadas con planetas, o sea, puta, hay una sabiduría gigantesca que en realidad tendríamos que escudriñar más. Lamentablemente, para el guatemalteco común y de a pie, es una abstracción, ¿verdad vos? Ah, sí. Porque, porque no tiene el recurso ni la posibilidad económica. ¿Cómo te parece que hay más gringos conociendo y que conocen Tikal que guatemaltecos, Ah, ¿verdad? sí, sí. Y tenés el Parque Nacional de Tikal y al ladito, afuera del Parque Nacional, una de las comunidades más pobres, ¿verdad? En vez de organizarse mejor en cuestiones turísticas y empujar a Ah, que la gente también y viva eso, ¿verdad? también, si la gente tiene oportunidad de escoger, de ir a Tikal o al IRTRA de Retaluleu, van al IRTRA de A, Retaluleu, ¿verdad? a ver la copia, vamos, Cabal, a ver la Simón, copia. sí. Yo pensé que ibas a decir a camperos. No llevan el campero, ¿verdad? Y Sí, cabal. Sí, yo, otro sí, yo. tipo de Guatemala se me vino a la mente. Hay un escritor, Rafael Romero, y hace tiempo él tenía Ujú. un blog. Y Ah, Rafa, que vive en España. sí, Rafa, es Es Mula Mala. de Locotenango también. Ah, es de Locotenango, es De mero Locotenango, sí, paisano, cuate cabal. mío. Entonces Yo él creo que tenía, Locotenango ha dado muchos artistas, vos. por eso te decía, es la Atenas de Guatemala, de Latinoamérica, ¿vas? Ajá. Simón, esa banda él tenía, le había puesto a Guatemala Mula Mala, ¿vas? Mula Mala. Simón. Aquel su libro Chichicaste, no, Chichicaste creo que se llama. Ajá. Yo lamentablemente no he conseguido sus libros, vos, pero sí me acuerdo de su blog y ese nombre de Guatemala siempre me gustó mucho, que aquel usaba, Sí, ¿verdad? aquel me hizo una entrevista también en su blog ahí, cuando estaba pintando lo de las exhumaciones, vos. Ah, qué buena Precisamente, onda. sí. Buena onda ahí. Por ahí anda dando vueltas en el Sí, yo creo espacio que sideral no ha de regresado internet. de España, creo yo. Sí, pues cuesta a veces, Pues ¿verdad sí, vos? se va uno de Guate y ya Cuesta. cuesta mucho, vos. Sí, sí, cuando te adaptas aquí, aunque digamos las sociedades aquí son de puro sketch y el burnout, ¿verdad vos? Hasta Bueno, que en se todos queman la lados, mara. vos. Digo que Pues eso ahora ya sí, en es todos lados. Es que el global. globalismo se ha expandido, a vos. La globalización es, aunque yo creo que con todo lo que está pasando en el mundo, con estos BRICS Plus y todo esto, creo que tiende a otra vez volver a una forma más multipolar o tal vez eh, como de dos polos. Eh, no sé pues cómo se va a desarrollar el mundo, pero sí estamos viendo cambios drásticos, ¿verdad? Y mira, Sí, maestro, ahora que estás allá, ¿has encontrado artistas visuales de allá que en sí, realidad te han asombrado vos? sí, vos, fíjate que, bueno, eh, los artistas visuales que me han asombrado, digamos, son latinoamericanos. Hay uno también guatemalteco, a vos es Ernesto Atkinson, Neto Atkinson, que también es de Jocotenango. Mira vos, y me lo vine a topar en Chicago, volvimos a reconectar en Chicago y ahora él está viviendo en Milwaukee. Jacobo Lobo es otro.
Angélica Contreras de México, Jacobo es de Nicaragua. Hemos formado un colectivo de arte que se llama Macondo. Entonces estamos como en el Midwest, estamos como empujando el arte latinoamericano, ¿verdad? Porque hay pocos espacios. Aplicamos recientemente en una galería, pensamos que nos iban a dar la exposición y nos dijeron que no, con la excusa de que yo ya había expuesto varias veces, muchas veces, ¿verdad? Y lo cual era una mentira. Yo les tuve que corregir porque también ahí se empiezan a construir falsas cosas, ¿verdad? O sea, 2 veces expuse y fueron una invitación, ¿verdad? Entonces, me parece que 2 veces en 4 años no es mucho, ¿verdad? No es mucho. Entonces, pero se cerró esa oportunidad y se abrió otra, ¿verdad? En un centro cultural importante de aquí de Madison, que se llama Overture Center y que nos dio la oportunidad de tener esa exhibición el próximo año. Ah, qué Entonces, bueno. vamos a estar ahí exhibiendo por 3 meses. Me gustan mucho las obras de ellos, también manejan temas muy, yo creo que Latinoamérica o los latinoamericanos, quizá en Estados Unidos nos volvemos más latinoamericanistas porque reconectamos con esa raíz que no la percibimos cuando estamos dentro de nuestros propios países y nuestras propias culturas, ¿verdad? Pero Ujú. aquí por, ah, porque uno extraña, porque uno Sí, empieza como a reconectar y esa nostalgia, ¿verdad? Pura que lo hace uno, añoranza, vamos, la añoranza añoranza, por estar. la añoranza lo hace como escudriñar más y reconectar con lo que uno realmente es. Entonces yo creo que Estados Unidos me ha vuelto más latinoamericanista mm, que nunca, ¿verdad? No me siento con una bandera como solo guatemalteco, sino que todo el continente latinoamericano, ¿verdad? sí, Ajá, pues, sí. Simón. Y vos vas a estar presente para el próximo evento de la retaguardia, ¿vos? Para el próximo pseudo Cabal, evento. Simón, con pseudo, pseudoplástica. Pseudoplástica, ¿no? Pero mira, para lo que propone la vanguardia en estos momentos de Guatemala, la retaguardia, tenemos muchas ideas muy buenas, creo yo. Sí, yo también pienso, le tengo fe al proyecto, man. Pues, en realidad para nosotros es un honor que estés aquí, ¿verdad? Y para mí es Participando. un honor también. Simón, entonces no sé si tenés algún consejo para los artistas que están empezando, para los jóvenes que están empezando, consejo, no sé, bueno, algo para que no tiren la toalla. Como hacía Raúl Velasco a vos que le daba a la mar una patada en el culo. Qué metáfora Cabal, más pagre. sí, Y con eso crecimos nosotros, imagínate. cabal, sí. Este, fíjate vos de que en relación al arte, yo lo que podría decir, ya que se me pide dar un consejo, no soy muy bueno dándolos, pero digamos, lo primero es que surja la pregunta de hacia dónde quiere llevar uno su arte, ¿verdad? Mm, Y por qué lo está haciendo. Porque digamos, si en la respuesta es porque quiero vender, quiero hacer ficha, o sea, uno se tiene que enfocar en algo, ¿verdad? O si quieres indagar, dar un mensaje, proponer, dialogar, pues es otra forma de hacer arte, ¿verdad? No precisamente es. También, yo pienso que lo principal es sentirse uno satisfecho y sentirse uno bien con uno mismo, ¿verdad? Y ese es, principalmente como artistas, eso está lleno de dignidad, ¿verdad? Que la obra te satisfaga, que, que te sientas representado ahí y que tu esencia esté ahí, ¿verdad? Eso es lo más importante, porque al final de cuentas, los pintores, digamos, somos nuestras obras, ¿verdad? Entonces, yo soy una extensión de mis obras, digamos, entonces yo creo que eso sería como enfocarse en qué es lo que quiere uno, ¿verdad? y Y pues, de ahí para allá, digamos, para mí lo que ha funcionado es no ponerme tanta presión, ¿verdad? Vos? De exigirle a mi obra ser vendida, mm, porque eso quita como una energía creativa bien importante. Entonces, cuando tenés esa presión psicológica, te amargas, ¿va?
y cerrás Sí, oportunidades de que se venda también, ¿va? sí, se Y frustra uno. te frustra a uno y te volvés así un rencoroso, ¿va? Y desde ahí ya no, se bloquea uno, pues, y ya no produce uno nada. Ya no se disfruta, vos. Y segundo, que lea la Mara, ¿verdad? Hay que Vos? leer, vos. Hay que leer Exactamente. vos. Hay que leer. Yo creo que la lectura es mágica vos. Es mágica. Es como la música, la literatura es mágica y te alimenta de imágenes y de ideas y después articular las ideas y después hacer las ideas, porque si la idea se queda solo en idea, ahí se queda, ¿verdad vos? Ahí En se ese queda, limbo. vos. Hay que Cabal. materializarla en lo que se pueda, en lo que tenga acceso, porque a veces uno no tiene acceso a los mejores materiales, ¿va? Fíjate. Entonces lo que tenga uno, crayones, pasteles, pintura Cabal. de casa. Mira, yo empecé a pintar con pintura de casa y sigo pintando con pintura de casa porque la solución, el manejo del acrílico, la posibilidad y las oportunidades que me da el explorar ese material, yo estoy enamorado de eso, ¿verdad? Y de las texturas, ¿verdad? Qué Yo bueno, qué siempre que bueno. estoy pintando así, me viene a mí a la cabeza cuando pasaban las procesiones o pasan las procesiones en la antigua, ¿va? Y está la alfombra bien hechecita y después pasan los cucuruchos y queda así todo como entremezclado. A mí me interesa esa parte más que el principio, ¿verdad? El Pues qué pasa después, porque hay un impacto, hay una memoria, una liturgia, o sea, ese momento está cargado de un aura, digamos, espiritual, ¿verdad? cabal, cabal. Y que es muy respetable, ¿verdad? Sí, Y digamos, interesantísimo de verlo. Desde un lente ya, digamos, sí, más, pues sí, no, y ahora que dijiste eso le da mucha luz a tus cuadros. Yo no lo había pensado así, ¿verdad? ajá, Y viendo el como cuadro que cuando pasan tenés, los cucuruchos, vamos. cabal, Ahí pasaron los cucuruchos, cabal. una carrera de cucuruchos. Una carrera de cucuruchos. Ya bien a Soca, vamos. Buena onda, maestro. Entonces, fíjate, Sí. mano, vos fuiste el que inicia el nuevo ciclo de la retaguardia. Y Órale, qué pues buena onda. me alegro mucho de veras, maestro, y pues espero verte en noviembre, ¿verdad? Simón, ahí Y nos vemos en la zona casaquear, 1, vamos. Simón, y pues gracias, mano, de veras, gracias. Buena onda. No, gracias a vos y de veras de que este proyecto hay que darle con todo, ¿verdad? El Hay que callejón darle con de la amargura. de la No, margi- del del marginado. marginado. Ah, buena onda, Sí, maestro, te agradezco mucho. buena onda.